Hola a todos, aquí estamos de nuevo, pasado el verano, y recuperamos la sección comentarios de texto junto a mi amigo Paco Vinagre. Paco, bienvenido, ¿todo bien? Pues todo, la verdad que muy bien, muy bien. Estoy en un momento así como después de un retiro que es así como un poco especial, así un retiro muy interesante en el que hemos podido soltar muchas cosas y entonces estoy como encontrándome con esa parte de mí que me enlaza con el Piscis juguetón, como el trickster, el clown chamánico. Y Sí. entonces, bueno, si me ves que me río, que me pongo así graciosete, pues nada, es Maravilloso. lo que se me mueve por dentro. Pues es lo que toca hoy, es lo que precisamente pues, corresponde, ¿no? Que estemos de manera, pues eso, desenfadada con estas charlitas de café que hacemos, bueno, pues en esta sección, que es un poco la hermana de ese club de lectura, que hace poco, por cierto, retomé con nuestro amigo Guillermo Buz, y en el que, bueno, pues hablamos de diferentes, pues eso, referencias bibliográficas que tanto tú como yo degustamos. Y en este caso, pues bueno, traigo un libro que a todas luces, bueno, pues se me antojaba ya, tenía ganas de hincarle el diente, ¿no? Que es el Corpus Hermeticum, el tratado de filosofía hermética, bueno, pues para que no lo sepa, es una compilación de las obras del famoso Hermes Trismegisto o Tot el Atlante, el autor del, bueno, supuesto autor del famoso Kybalión, en el que, bueno, pues tengo que reconocer que me lleva una gratísima sorpresa, porque lejos de ser un totum revolutum de espesor infumable, me he encontrado con algo que podría venir siendo una especie de equivalente a las Upanishads hindúes, de una forma más moderada, en la tradición tardo-egipcia, ¿no? Está muy bonito. La verdad es que hay cosas muy, muy, muy bonitas. Entonces, en este caso, pues bueno, contigo quería comentar algunas cosillas que, bueno, pues ya te compartí, ¿no? En privado, entonces vamos a ir viéndolas un poco y viendo, pues eso, como siempre, comentando. Mm, Entonces, pues vamos a empezar con bastantes fragmentitos que iré leyendo del tratado número 13, que aquí tengo en mis anotaciones, que me recuerda mucho a la Katha Upanishad, que la tenéis, por cierto, en el canal, narrada por el que aquí os habla. Entonces, el tratado 13 dice, de Hermes Trismegisto a su hijo Tat, discurso secreto en la montaña acerca de la regeneración y la regla del silencio. Entonces, mientras voy buscando algunos fragmentos, Paco, ¿qué es para ti el silencio? El silencio. Pues a ver, la referencia que me viene del silencio es lo que ocurre cuando llegas a un momento de paz profunda. Uh-huh. Bien, y lo que ocurre es un silencio mental. Se hace la paz. Y pues a mí me parece que hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre obligarse a llegar a ese estado o estar en ese estado. Porque en la espiritualidad me da la sensación de que muchas veces estamos confundiendo el fin con el camino. Lo que tenemos que lograr con fingir que estamos ahí. Que bueno, que puede ser una herramienta, ¿no? También, no me acuerdo exactamente de quién lo decía, aquello de finge lo que quieras conseguir hasta que lo logres, ¿no? Al final lo integras en ti y te transformas en eso que querías conseguir. No sé si era Aristóteles. Entonces, por un lado, pues es una herramienta que podría funcionar, pero por otro lado también me creo que es interesante el hacer consciente esa separación entre ese estado que si puedes llegar a él para tener como una mirada rápida y darte cuenta de lo que es, luego te facilita mucho el proceso de fingirlo para poder llegar. Porque si no, en la parte espiritual nos perdemos mucho con que las palabras luego tienen un significado diferente en nuestro mundo ordinario, por Cierto. llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, el estar callado no necesariamente te está llevando a ese silencio, que no es más que una muestra de la paz interior o el bienestar que sientes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Me gusta. Sí, me ha gustado mucho eso de ir fingiendo mientras uno va asimilando, ¿no? Aquello a lo que se dirige.
coincido también mucho con esto que dices, que es cierto que en esta senda espiritual nos llenamos de, pues, a veces una verborrea. Yo alguna vez lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Esa sofisticación. Antes, fuera de micro, bueno, off the record, estábamos comentando el supremo valor de la sencillez. Así que mantengámonos afín a ello. Bueno, primer fragmentito propiamente dicho. Miro aquí, por cierto, porque tengo ahora ya el lujo de tener doble pantalla, así que, pues eso, veis mi perfil. Genial. Dice, habla Hermes. Hijo mío, es la inteligente sabiduría en el silencio y la semilla es el verdadero bien. Y dice Tat, el hijo. ¿Pero quién siembra, oh padre? Heme aquí totalmente perplejo. Es la voluntad de Dios, hijo mío. ¿Y de qué especie es el engendrado, oh padre? Pues no puede participar en absoluto de mi propia sustancia. Y Hermes concluye, el engendrado será distinto, será Dios, hijo de Dios, el todo en el todo, compuesto de todas las potencias. Y Tat nos arroba, tus palabras son un enigma, padre, y no hablas como un padre habla a su hijo. Hermes, este tipo de cosas no se enseñan, hijo mío, sino que Dios mismo concede su reminiscencia cuando le place. Parece que está hablando de la gracia. ¿Qué sientes? Me Me parece un estoy poco poniendo muy tramposo, interesante. No, me Estoy parece un hablando, poco estoy hablando un tramposo, poco Hermes. bajo, tengo que reconocerte, Paco, que estoy hablando un poco bajo, porque como estamos grabando este programa a una hora un poco ya tardía, y Sí. justo debajo tengo unos vecinos, estoy sacando mi voz impostada. O sea, a mí me está seduciendo, o sea, sigue con ella. Bien. A ver, lo voy a decir tal cual, ¿vale? Y como estoy en ese Venga. juego, ¿no? En esa energía del trickster, el bufón eh, tradicionalmente es aquel que realiza la sátira para que los otros roles se den cuenta de cuando están quedándose atrapados en el rol. Bien. Entonces, todos los reyes tenían un bufón para que no se viniesen arriba y pasaran cosas. Pero en el contexto iniciático, por ejemplo en el chamánico también existe ese bufón chamánico que es el que baja del ego al mercader, al sacerdote, al guerrero y al mago. Bien. Entonces, según cuentas o lees lo que le decía Hermes a su hijo Tat, a mí me parece que Hermes estaba jugando con su hijo. Porque le está contando algo sin contarle antes por qué sabe eso. Está diciendo, no, no, es que simplemente Dios te elige y te llega. Y ya está. Bueno, pues entonces no le pongas palabras, di, lo sabrás. No le líes la cabeza al pobre chaval, porque estás dándole referencias que, claro, él intenta encajar en su mundo. Y hay un punto en el que tienes que ser honesto y decir, a ver, cuando hay una determinada experiencia que es esa gracia o esa capacidad de entrar en otros estados de conciencia en los que tienes una percepción directa de algo más allá, ¿bien? O de lo que es incluso. Claro, tú luego eso lo tienes que traducir a través de tu lenguaje natural. Y eso pues requiere, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Requiere una facultad de ser poético, porque tienes que evocar estados Claro, internos. No claro, puedes guiarte por las referencias externas. eso es. Entonces, claro, en este discurso la poética de Hermes como que no está muy ahí. Bien, le está contando ahí las semillas, no sé qué, y el otro, claro, pues está diciendo, a ver, entonces, ¿cómo llego yo a eso? Sí, ¿Cuáles son los pasitos que tengo que dar? Un padre le cuenta todo a su hijo para que puedan reproducir el mismo camino que el padre. Bien. Y bueno, aquí Hermes, sobre todo cuando lees un poquito más en el texto que me pasaste, hay un ahora lo punto en vamos a ir. que Hermes cuenta que esto no es para todos. Eso es. Bien. Entonces, aquí hay un punto que lo mismo también Hermes está midiendo a su hijo, Lo está haciendo. diciendo, yo te cuento, pero si no eres capaz de entenderme, es que no estás en el Exacto. nivel que necesitas para poder llegar. ¿Vale? Mm, mm. Entonces, bueno, pues son diferentes caminos o diferentes maneras de hacer que también indican pues cuál es la personalidad
de Hermes en este caso, ¿no? De Mm, cómo trata a su hijo, cómo pretende que esa información le pueda llegar. claro, Y también conocerá a su hijo y lo mismo dice, no, es que mi hijo se lo cuenta de esta manera o no le veo. ¿Vale? Pero bueno, es interesante. Todos estos textos al final, eh, pues siempre tienen semillas sí, que le vas dando vueltas, te lo lees otra vez y con la experiencia pues vas integrando, ¿no? exacto. Nuevas posibilidades, nuevos significados Sí, de las palabras que está usando y cada vez profundizas más, ¿no? Esa vía esotérica es la que se va mostrando poco a poco. exacto. Sí, sí, es netamente críptico. Pero claro, precisamente porque, como bien comentabas, no es más que una representación de un diálogo entre un maestro ya realizado y un alumno con prisa. Entonces, claro, la vía iniciática, claro, pues lleva un tiempo, ¿no? O sea, no es precisamente flor de un día, es un proceso, bueno, pues oye, de deshojado de margarita que te lleva al final, pues a dar con esa, bueno, pues esa esencialidad. Mira, precisamente recuperando un fragmento posterior, no muy lejano de este que he leído, ¿no? Estamos en el mismo capítulo, Tat ya se empieza a mosquear y dice: ahora, oh padre, me ha sumido verdaderamente en un estupor que me priva de la palabra y que me ha hecho perder mis espíritus. Pues yo te sigo viendo con la misma estatura, oh padre, con la misma figura exterior. Y Hermes le dice: ¿y es en esto en lo que erras? Pues la forma mortal cambia día a día. Porque claro, se refiere, ¿no?, a lo que es la esencia. Así es, evoluciona con el tiempo para crecer o disminuir, a modo de una cosa engañosa. Tat, ¿qué hay, pues, oh Trismegisto, que sea verdadero? Y Hermes, aludiendo a, bueno, un concepto que a mí me recuerda mucho al Atman, dice lo siguiente. Y aquí, si quieres, pues lo puedes relacionar con el chamanismo y el gran espíritu. Aquello que no está manchado, hijo mío, aquello que no tiene límite alguno, ni color, ni figura, aquello que es inmutable, desnudo, brillante, aquello que solo puede ser aprendido por sí mismo, el bien inalterable, lo incorporal. ¿De quién habla? Del ser, Claro, eso inmutable, eterno, que no admite transformación. claro. Aquí estamos en las bases de la espiritualidad más profunda, ¿no? Cuando llegas a esa experiencia de la totalidad que pues generalmente se percibe como algo sin forma, algo que es la potencialidad de todo, pero que simplemente es. Está ahí y de ahí van a emerger las cosas cambiantes que luego pues, se llamarán Maya, ilusión, el mundo material o como quieras Hmm. llamarlo. Pero claro, ese sería como el estadio final al que se llega en ese camino de apertura hacia otros estados de conciencia. Y, pues por lo general, en las tradiciones espirituales, al llegar a ese punto, te quedas sin palabras. Hmm. Porque claro, de nuevo utilizamos la palabra, el vacío. Ahí no hay nada que percibir. La única percepción es que es. Y fíjate que eso lo puedes enlazar incluso con Descartes. Ujú, Eh, Hay un vídeo de ujú, Enric del canal Adictos a la Filosofía que habla de Descartes y de cómo escribió su discurso del método. ujú. Y si te lees y si te ves el vídeo, Descartes tuvo unos sueños. Al final siempre hay unos sueños o algo que recuerda a otros estados de conciencia en los que Cierto. percibes, en los que llega la información que luego intentas tú poner en un papel. Y claro, la cosa es, ¿hasta dónde has llegado a entender esa información? Porque claro, el pienso luego existo, dependiendo del contexto que le des, lo mismo tiene otra profundidad, que Sí. es percibo que existo. Bien, o pienso que existo. La existencia es lo fundamental, ¿vale? No el pensar. Aunque también pues hay otros autores que el pensar casi lo asocian al ser. Es cierto. Y entonces el pienso luego existo no es más que decir, vale, estoy en el ser. Y luego está la res extensa, esta, pues sería la materia.
Primero está ese ser y luego la materia que se manifiesta. Pues de nuevo estamos otra vez reubicando conceptos dependiendo de cuál sea tu punto de encaje, desde dónde estás mirando, ¿no? Desde luego, desde Y luego. claro, todos estos textos es que siempre te va a pasar. Siempre te va a pasar lo mismo. Hombre, otorgan un nivel de profundidad encomiable, ¿no? O sea, uno puede ir poco a poco y con profundidad no me refiero a una profundidad pedántica de rebuscamiento. No, 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 no. Hay algo muy, muy hermoso y muy esencial dentro de lo que, bueno, pues precisamente aluden estos pequeños fragmentos. Muy al hilo de lo que comentabas y precisamente aludiendo al vacío y también a ese silencio, Tartre le dice, soy yo incapaz de concebir el nacimiento en Dios. Y le dice a Hermes, que así no sea, hijo mío, atráelo hacia ti y vendrá, quiérelo y se producirá. Detén la actividad de los sentidos del cuerpo y tendrá lugar el nacimiento de la divinidad. Purifícate de los castigos irracionales de la materia. ¿Acaso tengo verdugos en mí, oh padre? Hermes. Y no pocos, hijo mío, sino numerosos y terribles. Bueno, casi parece un yogi. No es por nada. ¿Cuál? Tal cual. Es que esto lo tendrías que comentar tú enlazando con los Upanishads y con las tradiciones Pero total. de la India, porque en el fondo lo que le está describiendo es, para llegar a este estado de gracia, primero tienes que purificarte en el sentido de salir de esos patrones internos que te atrapan y que te hacen sufrir, y a partir de ahí, de ese vaciamiento, es cuando puedes llegar. Pero aquí también tenemos que entender que ese vaciamiento es lo que quieres conseguir permanentemente o simplemente lo quieres como una ventana para darte cuenta de que está el ser ahí, te Mm, quedas tranquilo y a mm, partir de ahí empiezas a reconsiderar qué significa estar encarnado. me gusta. Porque hay un pequeño problema. Mm, Si yo lo que estoy buscando en esta vida es, no, esta vida simplemente es el camino o el valle de lágrimas para hacer la purificación y llegar al ser. sí. Y dices, vamos a ver, el ser, no lo has pillado. El ser es eterno. Siempre está. Siempre está. Incluido en el momento que quieras de tu encarnación. Mm, No tienes que llegar a ningún sitio. Eso ya está en ti. ¿Acaso te tendrás que permitir percibirlo? claro. Y una vez sabes que está en ti y lo has percibido, ¿qué cambio se produce? ¿Cómo interpretas la vida a partir Mm, de ese punto? mm. Bueno, me agrada lo que oigo porque se podría asociar, ¿no? A de qué sirven unas gafas completamente limpias que reflejen la luz si te van a cegar. Opácate un poco, ¿no? A veces esa esencialidad. Y también me ha gustado, por cierto, lo que comentabas de ese apunte que podría ser una especie de pequeño cachetazo a ciertos enfoques de ciertos gnosticismos un poco, a mi gusto, negativos con respecto a que esto sea un valle de lágrimas, ¿sabes? El pobre Yaldabaoth, el de Miurgo, vamos, está siendo, vamos, víctima de muchos odios últimamente. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otro momento cuando hablemos de la gnosis. No tengo nada en contra de la gnosis, ¿eh? No soy muy afín a ciertos enfoques. Lo quiero dejar. No se me ofendan los espectadores. Yo creo que ya los Bueno, espectadores saben que nosotros proponemos cosas, pero que eso es. hay un abanico inmenso que cada uno tiene que resonar con el suyo y que según vayas resonando vas teniendo experiencias, vas cambiando y de repente aquello que antes decías menuda mierda, ahora dices, oye, pues tenía su puntillo. Pues tenía su Así punto. que, bueno, simplemente cada uno ofrece lo que puede Mm, y de hecho eso es parte de la manifestación, ¿no? Si tú eres eso, manifiéstalo, lo das a los demás no para imponer, sino esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy en este momento y te puede servir. Nada más. nada más. Bueno, pues ahí estamos compartiendo, como siempre digo, en este lema del canal. Bueno,
Vamos a ver. Sí, no tenía aquí otro fragmento, pero este es un poco complicado. Bueno, este parece sacado de un místico cristiano. Y bueno, ese de buena tinta que por lo visto este texto, el Hermeticum, fue súper influenciado, o sea, vamos, muy influyente, perdón, en la Europa renacentista. Así que, ¿qué dice Hermes? Ahora deja de hablar, hijo mío, y guarda un religioso silencio. Como recompensa, la misericordia de Dios ya no cesará de descender sobre nosotros. Regocíjate, hijo mío, pues he aquí que las potencias de Dios te purifican profundamente por la unión de los miembros del Verbo. El conocimiento de Dios ha venido hasta nosotros, y con su venida, hijo mío, la ignorancia ha sido expulsada. Ha venido hasta nosotros el conocimiento de la dicha, y con su llegada, hijo mío, la tristeza huirá hacia aquellos que tienen espacio para recibirla. Pues esto parece del Evangelio, del momento en el que a los apóstoles les llegan las lenguas de fuego. Casi nada. ¿Cómo lo ves? Sí, al final siempre tenemos que tener en cuenta que las tradiciones beben de lo que había antes. Y como no citaban la bibliografía, no, pues nos cuesta saber de dónde vienen las cosas. Parece que hay una verdad revelada, instantánea en ese Sí. momento, pero en el fondo luego empiezas a mirar diferentes tradiciones y te das cuenta de que hay un punto común, ¿no? Como esa religión o espiritualidad sin nombre, que es la que une todo, y que al final los místicos son los que te están hablando siempre de lo mismo. Mm. Bien, la apariencia exotérica de las religiones, lo que es el ritual hacia afuera, sí que tiene mucha variación, porque claro, depende de culturas y personas, Ujú. pero luego la experiencia mística dentro de cada una de esas religiones es lo que hace que confluyan todas en lo mismo. Bien, me acuerdo de una frase de Meister Eckhart, Mm. pues el monje este de la Edad Media, ¿no? Que lo que te estaba diciendo es que tú vives en Dios y todo lo que hay es Dios. Y desde lo que ocurre en el inicio de los tiempos, a lo que está ocurriendo en este momento, a lo que ocurrirá al final de los tiempos, todo es en Dios. Al final eso no es más que una manera de decir, hay una sustancia primordial de la que todo emana, eso es Dios. Luego le pones las características humanas que tú quieras. Bien, que solemos tener la tendencia a ponerle la característica de ser un Dios inteligente. Y oye, lo mismo, tenemos que empezar a cuestionarnos el tema de ¿quién dirige la sociedad? ¿Los inteligentes? ¿Cómo estamos? Te digo. ¿Esa inteligencia qué significa? ¿Hay alguien que está dirigiendo las cosas porque si no se desmandan? O sea que la creación no está bien hecha, no es armónica, hay que vigilar. ¿O es que hay que vigilarnos a nosotros porque le salimos como el culo? O tal vez tenga que ser así. Planteo. Porque a mí esto que Claro, has dicho. Paco, luego te digo. ¿no? O puede ser que nosotros simplemente estemos proyectando Ujú. en ese concepto de divinidad, de Dios, nuestras carencias personales o cómo somos nosotros como Sin humanos. duda. Sin duda. Bien. Y entonces, claro, pues necesitamos ese punto de, no, aquí tiene que haber alguien al volante, alguien con inteligencia que sepa organizar las cosas, porque si no, yo no puedo confiar en este al lado ni en aquel otro, y hay inundaciones, y hay no sé qué, y hay no sé cuánto, pues entonces, Claro. Y discúlpame porque no me gusta cortar no, a no, los, dale, dale. a los compañeros, pero vale, pero es que aquí, claro, tenemos que hacer una gran distinción entre lo que es el remanente abrahámico y el pagano. Y con él englobo al chamanismo, al hinduismo, al mitos nórdicos. Porque, claro, la idea de Dios que tiene, pongamos, un hindú. Si tú vas a un hindú y le dices, oye, pues que me he iluminado y me he dado cuenta de que soy Dios, te va a decir, ah, bienvenido, enhorabuena, por fin. Pero claro,
la idea de Dios que tienen las religiones abrahámicas es el supremo señor, el rey del universo. Por lo tanto, claro, esa idea de gobierno ya está ahí presente. No es un Shiva bailarín que se manifiesta en todo. No. Es alguien impertérrito que un día, yo creo que de hecho, mira, sincrónicamente puede ser la siguiente parada. Acuérdate que hablamos hace un tiempo de hablar de la guía de los perplejos de Maimónides. Ujú. Y ahí se nos va a girar la faena. Porque claro, Maimónides defiende a capa y espada el argumento de que Dios creó el mundo de la nada. Y claro, pues bueno, entonces aquí tenemos bastantes problemas. ¿Eh? Entonces, bueno, pues esas dos concepciones, a todas luces, a mi parecer, son bastante irreconciliables. Ahora bien, y ya te doy paso, no se malinterprete lo que estoy diciendo, porque claro, lo abrahámico, dentro de un nivel básico de interpretación textual, en manos de unas ciertas élites, castas sacerdotales, nobles, etcétera, que se aprovechan de ello para poner un paraguas y una venda a nuestros ojos. Cuando das con místicos sufíes del Islam, cabalistas como Abraham Abulafia, o místicos cristianos como San Juan de la Cruz o Meister Eckhart, como bien has nombrado, todos te están diciendo, no, 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 cuidado. Y nadie habla de un rey sentado en las nubes. Que esto va por otro lado, que es lo más esencial de ti. Pero bueno, si quieres apuntar algo. Pues te tocas un tema de los complicados, ¿no? La literalidad Exacto, exacto. de las obras espirituales, que Claro. puede tener su sentido, pero claro, también es como un endiosamiento humano, el decir, a ver, yo tengo aquí a un pueblo que son los catetos y por lo tanto les tengo que escribir las cosas muy claras en sus referentes externos, porque si no, no se van a enterar de nada. Y cuando empiecen a hacer ese trabajo a través de los referentes externos, a través de fingir eso a donde tienen que llegar, cumple estos mandamientos, llegará un momento en el que empiecen a sentir que hay algo más. Y entonces ya le podemos contar esos textos en vez de forma literal, de forma simbólica. Eso es lo que decía antes Hermes Atat al principio. ¿Te acuerdas cuando hemos empezado la charla? Claro, claro, claro. Entonces, a ver, si lo pones en un contexto de, pues te encuentras con un pueblo que está, pues como nosotros, ¿no? Traumatizado, ha habido guerras, ha habido destrucción, las familias están destrozadas, tal. ¿Cómo vuelves a organizar eso para que sea algo que puedan colaborar entre ellos? Necesitas darle algún punto de referencia, un punto de unión, para que se vean como hermanos de alguna manera o unidos como una familia, ¿bien? Para que no haya ese conflicto. Claro. Pero bueno, entonces tendremos que ver que parece que habría posibilidades de que cada cierto tiempo ocurre algo bastante desastroso que deja a la gente muy, muy desubicada, muy desconectada de la naturaleza, de eso que hay más allá, ¿no? Y te quedas tirado en el mundo puramente material. Me encantan las sincronicidades, Paco. Me encantan las sincronicidades. Te había dicho off the record que cuál fue mi gran sorpresa, y esto lo comento a los espectadores porque ya sabéis que tengo la presentación del tiempo de no tiempo que suelo enriquecer de cuando en cuando, ¿no? La presentación del tiempo de no tiempo, que justo hace un año ya, más o menos por estas fechas, que fuimos a presentar, bueno, yo fui a presentarla en el Congreso de Lara, que tú también estuviste, Paco. Como vuela el tiempo, ¿eh? Un año ya, madre mía. Bueno, pues en esta presentación lo que hago es un pequeño repaso, una síntesis de ciertas tradiciones y su visión escatológica de lo que estamos viendo actualmente. Bueno, pues cuál fue mi gran sorpresa, pero mayúscula, en la página 222, un número bastante curioso, cuando veo, a ver, esto estaba en el tratado, te digo ahora, vamos un segundo, por el que lo quiera ver. Vamos a ver si encuentro. A ver. Jerarquía y continuidad en el mundo.
Y en el apartado 9 de ese mismo apartado, de ese mismo episodio, leo el Apocalipsis y digo, no puede ser. Bueno, te lo leo. Es un poco extenso, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Porque va al pelo de lo que has dicho. ¿Acaso ignoras, oh Asclepios, que Egipto es la copia del cielo? O mejor dicho, el lugar desde el que se transfieren y se proyectan hacia abajo todas las operaciones que gobiernan y ejecutan las fuerzas celestes. Esto es potente, teniendo en cuenta la importancia que tiene Egipto en todo el misticismo y esoterismo contemporáneo, pirámides, etc. Es más, si decimos toda la verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero, Egipto. Así pues, y por cierto, Israel está en el norte de Egipto. Ahí lo dejo, por poner la nota de color. Así pues, puesto que conviene a los sabios conocer de antemano todas las cosas futuras, hay una que es necesario que sepáis. Vendrá un tiempo en el que parecerá que los egipcios hayan adorado en vano a sus dioses con corazón piadoso y con un culto continuado. Toda su santa adoración se revelará ineficaz y será privada de su fruto. Los dioses abandonarán la tierra y volverán a ganar el cielo, abandonarán Egipto. Ese lugar que en otro tiempo fue la morada de santas liturgias, viudo ahora de sus dioses, ya no gozará de su presencia. Los extranjeros llenarán este país, esta tierra, y no solo se olvidará el culto, sino que peor aún, por pretendidas leyes y bajo amenaza de duros castigos, será obligado a abstenerse de toda práctica religiosa, de todo acto de piedad, o de todo culto hacia los dioses. Entonces esta santa tierra, patria de los santuarios y de los templos, será totalmente cubierta de sepulcros y de muertos. Oh Egipto, Egipto, de tus cultos tan solo quedarán fábulas, y tus hijos ya no creerán ni siquiera en ellas. Tan solo sobrevivirán las palabras grabadas sobre las piedras narrando tus piadosas hazañas. El escita o el indio, u otro parecido, cualquier vecino bárbaro se establecerá en Egipto. Y he aquí que la divinidad ascenderá al cielo. Los hombres abandonados morirán, y entonces sin Dios y sin hombres, Egipto tan solo será un desierto. Ya termino. Es a ti a quien hablo, río santo. Es a ti a quien anuncio las cosas futuras. Olas de sangre te hincharán hasta las orillas, y tú las desbordarás. Y no solo tus divinas aguas serán contaminadas por esa sangre, sino que abandonarán su lecho, y habrá más muertos que vivos. En cuanto a aquel que sobreviva, solo por su idioma podrá reconocérsele como egipcio, pues por sus modos de obrar parecerá un hombre de otra raza. Casi nada, chaval. Podríamos decir que Egipto tal vez simbolice algo más. Tal vez Egipto simbolice un estado de conciencia. Mira, estaba esta última semana, pues debido a lo que comentaba en una terapia con un amigo ya, pues salió el tema del teatro, del origen del teatro, de la función del teatro y de, pues, en nosotros los occidentales, como el gran momento del teatro, ¿no? Ese siglo V antes de Cristo de Atenas. Y la historia al final era, que me la contaba este amigo, que el teatro surgiría de las fiestas dionisíacas. Dionisos era el dios del teatro. Bien. Y el gran teatro de Atenas era el teatro de Dionisos. Pero Dionisos también es el dios como el descontrol, del éxtasis. Lo podríamos asociar a Shiva. Es el dios que deshace la estructura. Te permite llevar al límite esa estructura y deshacerla, ver que no tiene sostén. Bien, y eso se logra a través de la sátira, de la comedia, bien, de llevar al absurdo esa estructura que parecía tan sólida y que había que seguir hasta el final. Entonces, lo que me contaba este amigo, me refería a un libro. Se decía que en el teatro clásico, en esa época, en Atenas, las tragedias tenían 3 obras. Bien. Y no tenían por qué ser como consecutivas o tener los mismos personajes, podían ser diferentes, pero estaban hablando del mismo tema. Entonces, en la primera obra, la libertad humana provocaba la tragedia, porque iba en contra de la armonía. En la última, la libertad humana volvía a mantener la armonía, se volvía a lograr. Bien. Y finalmente,
Es decir, se cerraban esas tres obras de la tragedia con algo que te daba pues, un final feliz. Pero eso se continuaba con la sátira. Llegaba otra obra en la que se cogían todos esos principios, ideas que iban dando vueltas en las tragedias y se llevaban al absurdo. Bien. ¿Qué significa esto si lo pasamos al plano mental? Pues significa que una tragedia se sostiene porque hay una estructura mental, una visión del mundo rígida. Y entonces, si tú te intentas mover fuera de esa visión del mundo, estás generando una tensión que provoca el caos o provoca que las cosas no vayan bien, la tragedia. Bien. Y eso se armoniza cuando tú voluntariamente tomas la decisión de volver a ese orden. Bien. Pero, como esto viene de Dionisos, luego llega la sátira y te dice, pero es que ese orden es absurdo, igual que todos. Tú verás si te quieres quedar atrapado ahí. Y eso es lo que puedes ver en el desarrollo de ese siglo V en Atenas. Se vinieron arriba con el orden. Se consideraron que esas mentes brillantes que habrían creado esa sociedad tan maravillosa, tan estructurada, la iban a mantener para la eternidad. Y entonces quitaron de en medio ese final de Dionisos que tocaba un poco las narices. Y que les obligaba a cuestionarse si realmente eso que habían creado era tan importante. Pues cuando quitas de en medio esa parte del caos y la destrucción, te vas quedando encajonado en una rigidez. Buenísimo. Que se vuelve férrea. Sí. Bien. O sea que siempre hay que tener un ciclo de vida. Y llegar a un momento en el que vamos a meternos en el caos otra vez, vamos a soltar, vamos a intentar ver las cosas de otra manera y vamos al absurdo y a la risa para poder desmontar todo eso a lo que le hemos dado tanta importancia. Brillante. No, solo puedo decir esto. ¿Y por qué me estaba riendo mientras te escuchaba? Porque es maravillosa la reflexión que has hecho con respecto a nuestra actualidad. Así. Para el que no haya visto por qué Paco igual se ha inspirado a recuperar esto que le ha pasado al hilo de este apocalipsis hermético, es que es así, es cierto. Es cierto. Te escuchaba y me venía esa tríada de dioses hindúes. Brahma, Vishnu y Shiva. Y claro, el supremo Vishnu, ¿no? Que es tan adorado como hoy el dios del equilibrio. Ya, pero es que Vishnu sin Shiva es rígido. Se transforma en Saturno. Y no se lo mueve. Porque claro, Brahma es creador, pero Brahma es creador y es dinámico. Es ese efecto rajásico, como dice la Ayurveda. Pero claro, Vishnu y bueno, y ese sattva tan adorado que está muy bien. O sea, yo me considero sátvico, pero claro, pero no soy solo sattva. Los gunas, los tres hilos, se necesitan, ¿eh? Y el dios cristiano es trino, es la Trinidad. Entonces, ahí está el gran problema. Me ha encantado porque, bueno, pues precisamente sí, a veces hay que reconocer que además, oye, pues por hacer un apunte, que además me gusta mucho lo que has dicho, Paco, porque si hay algo que me he propuesto con el canal es que a pesar de que estamos virtiendo un conocimiento muy antiguo, porque va a senda del canal cada vez más por ahí, pero es para traerlo a estos tiempos. Y esta reflexión que has hecho es estupenda, porque a veces merece la pena tomarse todo lo que está aconteciendo con una sonrisa. Puede ser irónica. O una gran carcajada. Una gran carcajada, exacto. Eso es, me la has quitado de la boca, efectivamente. Porque a veces nos tomamos demasiado en serio todo. Y ojo, ya lo hablé hace poco con el cabalista Raúl Durán en una charla súper bonita que tuve con él. Si nadie niega que el mal está ahí.
Y de nuevo, gracias a la sincronicidad, porque es que te juro, te lo he dicho y ha sido como ¡bum! No te lo había mandado porque te había mandado el guión, pero es que también incluso en el Corpus Hermeticum también tenemos cositas reservadas para el papel del mal, amigo mío. Y tenemos el Dharma. Antes de que se me Fíjate lo que te pase, ve. ¿Eh? Dime, tenemos que dime, hablar dime. con Rafa Currao, Sí, del canal de Sociología Mitológica, sí, saludazo. para, para analizar la figura de Atenea, Mira, porque al final Atenas cae bajo el poder de Ares, que es el dios más asociado a los espartanos, aunque no el único dios de ellos, pero sí como esa entidad que está conectada a las pasiones más fuertes, más instintivas, ¿no? Y entonces Atenea es como una recolección de dioses, ¿bien? Estaría Ares, estaría Afrodita, estaría Hermes, todo ahí junto, metido en Atenea, ¿bien? Que luego se idealiza y como se desconecta de la vida, pues al final acaba perdiendo su fuerza, se transforma en una idea, pero no hay energía que pueda sostener la idea. Y entonces, pues claro, llega Ares a decirle, así no. Y se cae Atenas. Es una propuesta ahí para que le comentes a Rafa, a ver qué... estaré encantado. Y de hecho, si quieres, hacemos una cosa. Vamos, además, ya sabes que a mí en los programas hablamos de manera así sencilla y queda esto grabado. Pues precisamente podría estar muy bien y relacionar este mito y esta premisa que me cuentas con una Upanishad, que ahora no me acuerdo cuál es, en la que se habla, creo que ya te lo conté en otro programa, de que Brahma creó el universo sin llama, sin la muerte. Y el universo se llenó de seres, pero hasta tal punto que no cabía ni uno más. Entonces apareció Shiva y dijo, ¿qué se ha hecho? Esto es un desaguisado. Entonces podría ser muy interesante porque al final te vas dando cuenta de que hay una filosofía perenne que está ahí siempre subyaciendo todo, ¿sabes? O sea, es interesantísimo. Solamente un apunte más porque estoy buscando, lo que pasa es que tengo un montón de post-it y tengo que buscar dónde está lo del papel del mal. Pero es que me he dejado antes un fragmento que es muy parecido, esto parece sacado del Kali Yuga, el Kali Yuga, perdón, de los Puranas. Las tinieblas serán preferidas a la luz. Se juzgará más útil morir que vivir. Nadie volverá a elevar su vista hacia el cielo. El hombre piadoso será tenido por loco, el impío por sabio, el frenético será tenido por valiente y el peor criminal por hombre de bien. Chico, parece que está definiendo el día de hoy, no es por nada. El alma y todas las creencias sobre ella, según las cuales el alma es inmortal por naturaleza y aspira a esa inmortalidad, serán burladas y no se verá en todo ello sino vanidad. Y creedme, según la ley será tenido por un crimen capital practicar la religión del espíritu. Será creado un nuevo derecho y nuevas leyes. Ninguna cosa santa, ninguna cosa piadosa digna del cielo y de los dioses que lo habitan será comprendida ni será creída por el alma. No me acordaba de esto, chaval. Madre mía. Si quieres comentarnos, porque voy a ir buscando lo del mal, que me interesa mucho comentarlo contigo. A ver, al final es como una descripción de lo que ocurre cuando te desconectas de parte de lo que eres. Totalmente. Somos una parte espiritual, somos una parte material. Si te vas solo a la espiritualidad, dejas de interactuar en el mundo y es como si no estuvieras, te subes a la montaña y ahí te quedas. Pero si te vienes al mercado y no hay otra conexión, pues al final, claro, no miras nunca hacia arriba, no te das cuenta de que hay una parte de ti muy igual de importante que la material que no estás utilizando. Y entonces te atrapa. Bien, siempre tienes que estar haciendo como ese equilibrio, ese balance entre mirar hacia arriba, mirar hacia los mundos superiores y mirar hacia abajo, los mundos inferiores. Claro. Hay que equilibrar las energías y tu capacidad de imaginar. Cuando todo eso está en su justa medida o alternándose y además hay una energía amorosa que le dé un contexto a todo eso, pues es cuando disfrutas realmente de la experiencia de vida.
que yo lo estoy hablando así, pues como si lo hubiese conseguido, que no, que yo estoy ahí en el proceso también Estamos todos. de lograrlo, ¿no? Pero Claro. sí es recalcar o recordarle a la gente que la experiencia material, si estamos aquí, es para disfrutarla y se puede disfrutar. Y todos esos textos Ujú. antiguos y mitos, de nuevo volvemos con el tema de Rafa, que está haciendo un currazo maravilloso, como Ya dice su ves, madre mía. apellido, para rescatar los mitos y darnos cuenta que nos dan los mapas internos. Eso es. Todos esos mitos son el modo de hacernos ver qué pasa cuando en nosotros se activa una energía de modo desarmonizado. Entonces, todos esos dioses están en nosotros y cuando nos polarizamos, pues entonces ya te van a decir, vale, como te polarices en la parte de la rabia, ahí ya tienes a Ares. Y te voy a contar cómo vivía Ares y todo lo que le querían. Bien. Pero si te polarizas en esta otra parte, pues mira, tienes a Saturno, tienes a Júpiter, tienes... Es que que, no es más ¿me, que me un permites mapa. meterte la cuchara? ¿Me permites meterte Mete, una mete. cuchara? Porque, bueno, sincrónicamente, de nuevo, como siempre, felizmente ocurre entre tú y yo, pues bueno, es que me había comido un fragmento. A propósito, diciendo, va, será innecesario. Mira lo que acabas de decir. ¿Cómo continúa lo que te he leído? Los dioses se separarán de los hombres. ¡Qué deplorable divorcio! Solo permanecerán los ángeles malignos que se mezclarán con los miserables hombres, obligándolos, por la violencia, a cometer los más criminales excesos, impulsándolos a mezclarse en guerras, a cometer latrocinios, engaños y todo aquello que es contrario a la naturaleza del alma. Entonces la tierra perderá su equilibrio, el mar dejará de ser navegable, el cielo ya no estará repleto de astros y los astros detendrán su ciclo en el cielo. Toda voz divina será condenada al silencio y se callará. Los frutos de la tierra se pudrirán, la tierra dejará de ser fértil y el mismo aire será enredecido en un torpor lúgubre. Claro, a ver, es muy poético y tal, pero claro, te estaba oyendo hablar de los dioses. Y digo, a ver, ¿quiénes creen que son los ángeles malignos? Están aquí, están aquí. Es que es tal cual. No, los Tremendo. ángeles malignos, pues ya no son dioses, ya no tienen esa capacidad creadora, Ahí está, ahí está. ya están muy reducidos. Bien, están al servicio de. Y cuando no tienes a la persona o al ente al que estás a su servicio, pierdes un poco el norte, no sabes qué hacer. Claro, claro. Entonces, ese poder que te queda, ¿cómo lo usas? Pues tienes que tú inventarte qué es la justicia, qué es lo que haría el Dios si estuviese aquí presente, pero estás desconectado de él. Luego tampoco lo sabes. No lo sabes. Entonces lo tienes que imaginar, lo tienes que inventar. Claro, claro. Y ese es el gran problema, porque nosotros le damos sentido a las cosas. Eso es sentir, no pensar. Si nos desconectamos de los dioses, nos desconectamos de nuestras energías, de nuestro sentir, y al final empezamos a crear mentalmente mundos desconectados del sentir y por lo tanto mundos psicopáticos. Totalmente vacíos. Totalmente vacíos. Es el concepto que lo he traído a colación en algún otro programa con algún otro compañero que recientemente investigando di con un concepto cabalístico de la cábala de Luria y que es lo que se conoce como el mundo de las cáscaras. El mundo de las cáscaras, que sería, bueno, pues prácticamente un poco lo que se va viendo, ¿no? Ese ser humano completamente despojado de una conexión con una totalidad de la que él forma parte, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, a ver, no sé en tu localidad, pero yo en la mía, te lo digo en serio, Paco, no lo denuncio, lo observo e intento no juzgarlo, pero yo te juro que mes a mes, amigo mío, lo veo mes a mes, cada día veo más gente andando por la calle así. Y claro, es una imagen muy gráfica de hacia dónde estás poniendo tu foco, tu energía, tu conciencia. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Porque claro, muchas veces echo un ojito a ver qué está pasando y es un reel de Instagram, un vídeo de YouTube o cualquier gracieta. O sea, ni siquiera es un acto de comunicación, es simplemente una desconexión. Y bueno, pues ahí tienes ese mundo de las cáscaras porque claro, una cáscara, ¿qué es? Algo que no tiene más que, Algo no tiene vacío. sustancia, no tiene nada.
Mira, vamos a plantear dos cuestiones más. Me gustaría tocar el tema de la inmortalidad, pero lo vamos a dejar para el final, si te parece. Ujú. Hay un tema muy interesante que me gustó muchísimo, porque de nuevo haciendo un poco ese paralelismo que venimos haciendo, ¿no?, con otras tradiciones dentro de este comentario tan bonito que hoy estamos teniendo con respecto al Corpus Hermeticum, y es el concepto hermético maravilloso de Eymar, a ver si lo pronuncio bien, Eimarmené, que sería la necesidad, el orden, y bueno, para mí al menos me ha recordado mucho al Dharma. Entonces, en este caso tenemos un diálogo entre Esculapio, Asclepios, y Hermes, y leemos, dicho por Asclepios. Pero entonces, oh Trismegisto, ¿qué parte del plan divino es administrada por la Eimarmené, es decir, por el destino? ¿Acaso los dioses celestes no se encargan del gobierno de la universalidad de las cosas y los dioses celestes de la administración de las cosas concretas? Responde Hermes. Lo que nosotros llamamos Eimarmené es la necesidad que rige el curso de los acontecimientos, uniéndolos por un encadenamiento continuo. Así pues, o es la causa que produce las cosas, o el Dios Supremo, o aquel que fue creado como segundo Dios por el Dios Supremo, o el orden universal de las cosas celestes y terrestres, fijado por las leyes divinas. De este modo, la Eimarmené y la necesidad están inseparablemente unidas por un sólido lazo. En primer lugar, la Eimarmené infanta los comienzos de todas las cosas, mientras que la necesidad lleva forzosamente a su efecto último todas las cosas que han comenzado a ser gracias a la acción de la primera. Bueno, me gusta, es bonito. Coméntanos, Paco. Ujú. A ver, esto me recuerda a una charla que tuve con Rafa, Vale. que dependiendo de las tradiciones, también en Grecia, tienes como el dios primigenio Ujú. va cambiando. Hay una tradición que te dice que Caos fue como el dios primigenio y de ahí surgieron cosas, pero hay otras que te dicen que no, que el primigenio era Cronos y la necesidad. Bien, el tiempo y como ese orden que mueve las cosas. Esa necesidad no sería más que aquello a lo que tiendes, ¿bien? Lo que tiene que ser. Y yo creo que aquí Hermes está hablando desde ese enfoque, ¿no? Pues también de diferentes tradiciones que te dicen, bueno, este puede ser Dios primigenio o no, o lo mismo es el segundo. Pero sí que se ve, pues ese punto que yo siempre enlazo con el tema de los sistemas complejos. No es, vale, hay una necesidad porque realmente el sistema está interactuando elemento a elemento, pero que no los puedes separar, es solo uno. Y al final hay como una necesidad en ese sistema de avanzar, de llegar al siguiente estado. Y lo interesante es que en este punto la necesidad no es inteligencia. No hay una dirección consciente de alguien que esté pensando, esté lucubrando, esté organizando las cosas. No. La necesidad es lo que tiene que ser. Esto evoluciona hacia lo que tiene que ser por sí mismo. Bien. Y bueno, pues recalco el asunto porque si no, también me da la sensación de que estamos siempre buscando alguien que organice para no organizar yo, para no tomarme yo la responsabilidad de vivir mi vida. Que luego te das cuenta de que algo tiene que haber porque las cosas se van encajando en tu vida. Cuando quieres algo, Cierto. no sabes por qué te va llegando todo ahí de una manera milagrosa. Entonces, Claro. claro, puedes entrar en esa visión de decir, pues hay algo que me ha elegido, me manda lo que necesito, yo lo he invocado o lo que sea. Una providencia. Y bueno, claro, que cada uno se da su explicación. Pero dentro de ese sistema complejo puedes decir, no, es que tú eres parte de ese sistema y por lo tanto Ah, lo que tú quieres es la necesidad del sistema. bien. O sea, que tú eres un elemento que está facilitando que el sistema pueda llegar a eso mismo que luego te llega a ti. Ahí está. Pero también a través de toda esa experiencia que tú estás teniendo que llamas consciencia. Ujú. Bueno, filosofadas de No, teológicas. Paco. Filosofadas al contrario, sí es maravilloso, porque ten en cuenta que esto lo podemos relacionar, o sea, para que esto no sea como una especie de
simplemente de diálogo disperso entre dos apasionados de todos estos temas. No, no, no. O sea, creo que está súper bien porque lo que acabas de hacer lo has relacionado de manera muy, muy hermosa con lo que hablábamos al comienzo de la charla en torno a la totalidad, ¿no? Y que, bueno, pues la totalidad se va expresando de una manera bastante, bastante coherente y que también lo podemos relacionar con la segunda parte del programa cuando hemos hablado de ese caos necesario, ¿no? De ese, bueno, ese carácter shivaíta, si se quiere, ¿no? Dentro de lo que es la tradición hindú, en relación a eso que he leído sobre el apocalipsis hermético. Y está súper bien. Bueno, pues por concluir, ¿no? Yo creo que sería bastante bonito hablar de un fragmento que me encantó. Es más largo, pero lo he resumido bueno, un par de párrafos en torno a la idea de inmortalidad y algo que a mí me ha recordado, en este caso, por relacionarlo con la tradición de nuestro amigo Sifu, al taoísmo. Me ha recordado al Tao, me ha recordado al eterno movimiento de todo. Entonces, bueno, os lo leo. ¿Cómo podría ser, hijo mío, que en eso que es Dios, en eso que es imagen del todo, dentro de lo que es el pleroma de la vida, hubiera cosas muertas? Pues si la muerte es corrupción y la corrupción es destrucción, ¿cómo puede suponerse que se corrompa una parte de lo que es incorruptible o que alguna cosa de Dios sea destruida? Y Tat le dice, ¿pero no mueren acaso los vivientes que están en el mundo, aún y siendo partes del mundo? Y Hermes casi le pega una colleja al pobre Tat. Porque le dice, calla, hijo mío, pues te dejas inducir a error por la denominación del fenómeno. Los vivientes no mueren, hijo mío, sino que al ser cuerpos compuestos solo se disuelven. Esta disolución no es muerte, sino disolución de una mezcla. Y si se disuelven, no es para ser destruidos, sino para ser renovados. ¿Cuál es la energía de la vida? ¿Acaso no es el movimiento? ¿Qué hay en el mundo que sea inmóvil? Nada, hijo mío. A mí me emocionó leer esto. Sí, y da la clave, el movimiento. El movimiento. Pero el movimiento puede ser de tal manera que parece que no hay. Bien. Incluso en un río hay momentos en los que si hay mucha calma, parece que el río está parado, que no fluye. ¿Verdad? Necesitas una piedra ahí para que genere una perturbación, ¿no? El agua tiene esos movimientos laminares que parecen estáticos, ¿no? Incluso en un chorro puedes llegar a ver un chorro y decir, eso es una escultura, porque no hay cambio dentro de esa salida de agua y está ¿De verdad? saliendo agua continuamente, ¿no? Entonces, ahí podríamos llegar a decir incluso que el orden o esa parte de Vishnu de sostener incluso es ilusoria, Es verdad. porque está Es cierto. sosteniendo dentro de un cambio continuo. Sí. Sí. O sea, que hay una parte en la que eres tú el que está tomando la decisión de decir que eso es estático. Y que no es un cambio. Y lo quieres sostener que Paco, todo esto sea así. nos pasa todos los días cuando nos levantamos de la cama y nos vemos en el espejo. Y decimos, otra vez. Y no nos vamos dando cuenta de que cada día vamos envejeciendo. Sí, si vamos buscando eso en el espejo, sí. Si buscamos otra cosa, Pero, bien. Al final todo es un juego de percepciones, mm, ¿no? Porque es aquello que yo estoy buscando es lo que mi mente al final percibe o se atraviesan los filtros, ¿no? Yo estoy poniendo para no mirar nada más. Y eso lo podemos llevar a nuestra vida. ¿En qué nos estamos centrando? ¿En la percepción de lo que decae, de lo que nace, de lo que se sostiene? Y como dice Hermes, utilizar la palabra muerte en, en un ser que no puede dejar de ser es erróneo. No es más que disolución para volver a nacer. El solvet coagula de la alquimia. Y pues de nuevo tenemos que entrar en ese juego
para perderle el miedo a la muerte y entonces irnos transformando a lo largo de la vida como ha ocurrido tantas veces. Éramos pequeños, ese niño ha dejado de ser y ha nacido el adolescente, que ha dejado de ser y ha nacido el joven, que ha dejado de ser y ha llegado al maduro, que deja de ser y llega al anciano. ¿Cómo quieres vivirlo? ¿En el eterno duelo o en el juego de la transformación que te lleva a nuevas experiencias? Y también hay que tener ahí cuidado, es un juego de la transformación eterno. ¿Cómo quieres que sean esos cambios? Llegamos aquí al punto de ¿te has creído que te tienes que morir? Precioso. Y muy... Me ha recordado mucho a las primeras andaduras que tuve en el canal hace, bueno, hace año y medio más o menos, que fue cuando tuve aquí en el canal a Juanjo Martínez López, al doctor, amigo de nuestro amigo Íñigo Gómez Ojinaga, que él mismo ha tenido una ECM. Y a mí me parece un tema fundamental, que es esa profundización de uno de los grandes tabúes de la sociedad occidental, ¿no? Que es esa muerte tan temida. Y sin darnos cuenta de que la renovación es constante, como bien decías. Al menos desde aquí trato de coger y de poner un poquitín de luz en ese tema, porque creo que superar ese miedo es una de las grandes puertas hacia esa libertad, que Pues, tan eficaz puede ser en estos tiempos. Y perdona, di Paco. no, perdona tú, es que si no se me iba. Es que no solo es la muerte el tabú, es que la vida también lo es. Totalmente de acuerdo. Es cierto. Es decir, estamos atrapados en ese Vishnu, en Es ese verdad. intentar sostener algo que se haga eterno, que no cambie. Entonces, la sexualidad es tabú y la sexualidad es el inicio, es la vida, es lo que va a crear vida. Y luego tenemos la muerte, que también es tabú. Y entonces, cuando ya te acercas a la muerte, es como, no nos cuentes nada, no molestes. ¿Bien? Igual que los bebés, es, no molestes mientras te estás desarrollando, mientras estás manifestando la vida, ¿vale? Porque nosotros tenemos que sostener este estado intermedio de no vida, que ya no es la muerte, Exactamente. es no vida, como los zombies. Vale. Brutal. Estamos ahí en medio, Brutal. por no aceptar el ciclo completo. Buah. Esto vamos a concluir aquí, porque esto último que has dicho nos abre una vía de exploración tremenda, ¿eh? Porque aquí estamos hablando del arquetipo de Saturno y podemos observar de qué manera, y ahí invito al discernimiento, tanto tuyo como mío, como por supuesto de los espectadores, de que nos podamos preguntar por qué el culto que se aparapeta detrás de tanto misterio, de tanta religión, de tanto todo, es el culto a Saturno. Entonces podemos observar qué es lo que está pasando. A todas luces, a mí me cierra mucho la visión de los ciclos temporales de la tradición hindú. Ya sabes que tengo mucha afinidad por ella. Y claro, te estaba escuchando y has puesto a mí me has girado la cabeza, porque claro, yo hasta ahora siempre estaba sosteniendo que, claro, la energía tamásica, representada por el arquetipo de Shiva, es la responsable de la inercia de Kali Yuga. Pero, en la escatología hindú se habla de que al término del Kali Yuga aparecería Kalki, que es el avatar de Vishnu, y que pondría todo patas arriba y reiniciaría la rueda cósmica. Y lo que has dicho es exactamente eso. Estamos viviendo en el gobierno de un Vishnu petrificado. No hay muerte, pero tampoco hay vida. ¿Qué hay aquí? Paco,
tela. Hoy hemos ahondado, hemos hilado fino y hemos ahondado con mucha profundidad. Siempre disfruto de estos programas porque no es más que... Los comentarios no son más que premisas para poder coger y tener charlitas que por la distancia que nos separa, pues no podemos tener como un buen café. Así que, mil gracias. ¿Comentarios para cerrar? Un placer que, pues lo que acabas de decir, que los libros son la excusa para ponerte a reflexionar un poquito, hilar, ¿no? Todos esos conocimientos que tenemos por ahí un poco perdidos y esa interacción es la que va enriqueciendo y va definiendo cosas y al final pues te descubres que pues, diciendo cosas que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Que Sí, te dan algún enfoque que te ayuda a reencajar la vida. total. O sea que disfrutándolo totalmente. Me Gracias. alegra muchísimo. Me alegra un montón. Sí, así mismo, así mismo. Yo la verdad es que lo celebro mucho porque, bueno, ante todo, y yo no quiero que suene este egoísta, pero sí, yo creo que esto lo hacemos también es por nosotros. O sea, más allá de la amistad que nos une y demás, pero bueno, esto es sobre todo por nosotros porque efectivamente nos ayuda yo creo que sobre todo a integrar, ¿no? A integrar, a reenfocar, ¿no? A ir puliendo un poquito todo esto. Y de esa manera, bueno, pues oye, cuando ya cerremos el ordenador y nos vayamos cada uno a seguir con nuestras vidas, pues poder vivir con esa integración de nuevos matices que nos haga, bueno, pues un poquito más, yo creo que al menos en lo que a mí concierne, un poco más apasionante aún si cabe la vida. Así que me alegra muchísimo que lo veas así. Bueno, pues hablamos en unas semanitas para seguir. Yo creo que tenemos que meternos con la guía de los perplejos y, como ya sabes, ya te dije, actualmente me has nombrado a Rafa, pues yo te lo voy a renombrar porque me gustaría mucho que Rafa un día participara en esta sección. Creo que va a ser muy bonito. Vamos, espectacular, seguro. Por eso. Caballero, siempre es un placer. Hablamos pronto. Igualmente, un gran abrazo a todos los que nos ven. Eso es. Ya estamos pronto.